gracias, Juan, por acompañarnos este mediodía acá en vivo, un mediodía tan especial. Un gusto, Daniela, estar acá y bueno, compartir estas imágenes que traen a la memoria un poco todo lo que ha sido el Papa, ¿no? Y esa noticia que nos conmovió hasta lo último, cuando hace 12 años estuvo la noticia de hay un Papa argentino. Hay un Papa argentino y latinoamericano y jesuita, y un hombre que hablaba con esa sencillez de buenas tardes cuando apareció y dijo buenas tardes, recen por mí, bendíganme. Un hombre realmente que nos ha marcado un camino, ¿no? Un modo de ejercer la autoridad de Pedro, como la llamamos en la iglesia, de una manera nueva, ¿no es cierto? Profundamente evangélica, pero nueva, ¿no? Un jesuita, un hombre muy especial. Tal vez fue inesperado esta designación como jefe líder espiritual de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo viviste entonces? Con una alegría enorme. Yo no estaba acá en Trenquelauquen, estaba en otra parroquia, pero la gente, bueno, como en todas partes, la gente, me acuerdo que empezó a pedir que saliera a la calle, ¿no? Era como un campeonato de fútbol, por la alegría del lugar que ocupaba, por digamos, la cercanía con la Argentina, ¿no? Fue una sorpresa que nos dejó ahí como medio ahí en jaque, ¿no? Pero fue una cosa muy linda y que nos hizo tanto bien. Yo me acuerdo los primeros cambios, ¿no? Cuando empezó cosas folclóricas, ¿no es cierto? Cuando paseó con los zapatos medio rotos, cuando apareció y le dijo, bueno, cuando el nombre ya Francisco, nos quedamos todos como diciendo, ¿qué pasó? Porque nunca en la historia había habido... El santo de los pobres. Exacto, ¿no? El santo de los pobres, y nunca había habido en la historia de la iglesia un Papa Francisco. Era como muy... Era simple, porque Francisco es un hombre hermoso, pero era como todo nuevo, ¿no? Pero realmente el nombre lo marcó a él también, ¿no? Él lo eligió con una convicción profunda. Desde esta mañana muy temprano que amanecimos con esta noticia, estamos empezando a repasar este legado, esta huella que deja Francisco. ¿Qué es lo primero que se te ocurre decir de estos 12 años de pontificado? Me acuerdo en la primera entrevista que hizo a ustedes, a los periodistas, al otro día de su elección, la primera cosa que hace es recibir a todos los periodistas que estuvieron trabajando. Bueno, acuérdense que era un cónclave que se esperaba, porque bueno, Benedicto había renunciado, o sea que estaba todo muy armado, digamos, en la noticia. Y me acuerdo que la primera reportaje que da, dice: yo quiero una iglesia de los pobres y para los pobres. Y creo que eso ha marcado, junto con el nombre que decíamos recién, ¿no es cierto?, ha marcado la vida del Papa y la vida de la Iglesia en estos últimos 12 años, ¿no? Desde los zapatos hasta visitar las periferias. O sea, no es lo folclórico del zapato, ¿no? O los zapatos, los palacios apostólicos, que bueno, él se quedó en Santa Marta, pero después visitó los lugares más recónditos del país, del mundo, perdón. Visitó 60 países. Muchísimo, para la edad del Papa. Claro, porque ya tenía 76 años. Claro, distinto, bueno, Juan Pablo, que bueno, tenía casi mi edad el Papa, imagínense que podía viajar un poco más. En cambio él ya digamos, mayor, y él decía que no le gustaba viajar. Y sin embargo se comprometió con su función, con lo que Dios en ese momento le pedía, y bueno, y trabajó y visitó todos los puntos, ¿no? Fue un hombre que introdujo cambios. Te invito a compartir un breve corte de tantas veces que apareció hablando de esto, de la transformación que introdujo en la iglesia. Contesto en porteño. A nadie le gusta que le pateen los tobillos. Entonces, cuando uno tiene que hacer una reforma que supone cierta disciplina, ¿cierto? Y de afuera aplauden, porque se haces a él. El día que te la haga vos no te va a gustar tanto. Es decir, desde afuera se ve mejor los pasos a dar. El que lo sufre se queja. A todos nos ha pasado. Cuando se nos pone un límite o se cambia el rumbo. Es una cosa de disciplina hogareña y social, ¿no? Es verdad, a veces la gente dice lo que hacía falta, y el que sufre eso dice, no, pero son injusticias. Bueno, patalea. El derecho al pataleo, que en la iglesia existe y hay que respetarlo. Hay una frase de la carta a los hebreos que a mí siempre me llamó la atención y se refiere en parte a esto. Cuando dice, nosotros no somos gente que va hacia atrás, sino gente que va adelante. El problema no es
la tradición, que siempre es fuente de inspiración. El problema es lo que yo le llamo el imbietrismo, ir hacia atrás y quedarse como el siglo pasado o como 20 años atrás. Los cambios se resisten siempre en una estructura como la de la iglesia, que es milenaria. Debe haber sido mucho más difícil. ¿Fue un hombre realmente con una mirada transformadora? Él decía que su pontificado no iba a hacer cambios, sino que iba a iniciar procesos, con lo cual cambiaba la perspectiva. No es que mañana vamos a dar vuelta el canal, no, iniciamos procesos, hoy hacemos esto, mañana aquellos, y yo creo que a lo largo Dios le ha dado 12 años de vida más, y hemos podido ver cambios, pero que se iniciaron el primer día, ¿no? Bueno, yo hablaba de esto de los zapatos, pero cosas que fueron dando un cambio y después, claro, digamos, creo que no se puede volver atrás, como decía el Papa recién, ¿no? Cambios desde el modo de vivir el pontificado, del modo de ser sacerdote. A nosotros el Papa nos ha, digamos, no es que nos mandaba una carta diciendo, che, déjense de embromar, hagan esto, sino que su modo, el modo que enfrentaba, bueno, a un periodista, como con la claridad con que hablaba, con la sencillez, ¿no? Eso marcaba también un modo de decir, bueno, yo como sacerdote también tengo que encarnar, no será por acá lo que Dios me pide, ¿no? Creo que esos cambios se dieron. Después hay otros cambios más estructurales, como vos decís. Una de las cosas que al Papa le encargaron los cardenales, previo al cónclave, lo vamos a ver seguramente en estos días, bueno, cuando se convoque el cónclave, hay unas reuniones que son semipúblicas, digamos, y ahí donde el Papa, Bergoglio, hizo un discurso fantástico sobre una iglesia autorreferencial que se enferma. Tanto que parece ser que ese fue el discurso que más impactó a los cardenales, y ahí empezaron a dibujar lo que tendría que hacer el Papa. Obviamente que después el Papa hace lo que quiere, pero bueno, los cardenales ven que el mundo necesita esto. Y una de las cosas que le encargaron al Papa era la reforma de la curia. La reforma de la curia romana, digamos, en cuanto a la organización más interior, secretariados, dicasterios que se llaman. Bueno, y eso el Papa se puso al otro día a trabajar. De hecho, tenía un grupo de 7, creo, 8 cardenales que se reunían 4 o 5 veces al año, precisamente para ir pautando estos cambios que se hacían de a poco, ¿no? Porque recordamos, era jefe de un Estado. El Vaticano es un Estado dentro de otro Estado que es Italia. Ahí hubo también mucho cambio que tiene que ver con la transparencia, con el manejo financiero del Vaticano, que él puso todas esas cuentas en blanco totalmente. ¿Te acordás que el último tiempo de Benedicto tuvo un problema serio, el Papa Benedicto, con este tema administrativo, porque bueno, hubo gente que filtraba cosas, en fin, ¿no? Obviamente que fueron juzgados y que fueron algunos de ellos condenados, como su secretario más cercano, ¿no? Y entonces el Papa tenía que hacer algo de esto, ¿no? Y bueno, se metió con eso y bueno, logró hacer auditorías, bueno, y cambiar varias veces, porque claro, es muy difícil cambiar de golpe una estructura así, hasta que bueno, fue poniendo las personas que él creía que eran capacitadas y bueno, logró un blanqueo importante en eso, ¿no? Pero también hubo cambios, por ejemplo, en cuanto a la mujer, que un ratito antes estábamos hablando, ¿no? El Papa fue de a poquito fue proponiendo cosas, ¿no? Casi imperceptibles, ¿no? Te propongo, tenemos una conexión con Buenos Aires, con la Catedral Metropolitana. Está nuestra colega Antonella Piersanti ahí. Antonella, ¿nos podés escuchar? Desde Trenquelauquen te saludamos, Noticias 12. ¿Cómo está todo? ¿Cómo se está viviendo este día tan especial? Este día de duelo mundial. Pero claro, es un duelo para la Argentina, porque estamos hablando de nuestro Papa Jorge Mario Bergoglio, que mucho antes supo recorrer todos los estamentos de la Iglesia Católica, todos los problemas sociales y distintas etapas de la Argentina en los cuales siempre se involucró. Y no estábamos preparados para esta noticia, haciendo como un pronto análisis de cómo golpea al mundo, pero insisto, en nuestra Argentina, en nuestro Papa, y este país que dio al único Papa latinoamericano hasta acá, hasta este momento de la historia. Él allí asumió y fue elegido, recordaremos aquel
año, en 2013, en marzo del 2013, cuando recuerdan esta frase, ¿no? Habemus Papa, que eso se conoce a través de una fumata que pasa a ser de color blanca cuando ya se tiene elegido al representante, al sumo pontífice, y allí comenzó su carrera que duró 12 años, reiteramos, y que él estaba dispuesto a continuar. Fallece a los 88 años, reiteramos y repasamos un poco los momentos claves de cómo llega a su final, y en estos momentos, hace minutos nada más, no está de más tampoco recordar que el Vaticano mantiene toda la comunicación oficial de los pasos que se vienen a dar, que se darán y que se están dando, por ejemplo, como ahora el análisis de la causa de la muerte, que lo vamos a saber en palabras del Vaticano, como se conoció esta noticia también. No olvidemos que el Vaticano, como máxima institución religiosa y con lo que en sí mismo representa, tiene muchos protocolos que el propio Papa Francisco, un año antes de su muerte, es decir, un año hacia atrás a partir de esta fecha, él modificó. Él llegó al Vaticano y simplificó muchísimos pasos y también dejó de lado, podríamos recordarlo en este momento, también un montón de algunos símbolos que para él eran ostentosos. El lugar en el cual decidía vivir, dormir, cómo intentaba estar en contacto con la gente y luchaba que su cargo de mucha representatividad, de poder también, no lo aleje de la realidad. ¿Alguien podría reemplazarlo con estas características? Porque hasta el momento fue el único papa que se atrevió a modificar el protocolo del Vaticano, que no pasa solo por sus decisiones. Antonella, contanos qué está pasando ahí en la catedral. ¿Los fieles se están acercando? Muchísima gente, claro que sí, y hoy a partir de las 8:30 comenzó esta misa espontánea, podemos decir, al ritmo de la noticia que nosotros conocíamos, que la lideró el propio García Cuervo, aquí presente en la catedral. Se llenó de fieles, ahora hay mucho movimiento, es más el movimiento que hay adentro que afuera, porque por otro lado continúa el tránsito normal en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es un punto neurálgico de la ciudad. Aquí hacia atrás y enfrente a mis ojos está lo que es la Casa Rosada, aquí la catedral y por allá el Cabildo, como lo conocemos. Así que el tránsito fluye con normalidad y la gente se congrega adentro. La propia allí visita de los fieles permite la solidaridad de ir haciéndose lugar, porque esta catedral fue importantísima en la vida de Bergoglio, del Papa, y fue clave también en su representación institucional y en su carrera, entre comillas, en su servicio religioso, al fin y al cabo. Antonella, te agradecemos mucho desde Trenquelauquen por traernos lo que está pasando allí, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo. Y nosotros seguimos acá en Noticias 12, seguimos con el padre Juan. Juan, recién mencionaste a las mujeres, porque las mujeres pasaron a ocupar un rol mucho más importante durante el pontificado. Mira, escuchemos primero esto que decía Francisco. El Vaticano era muy machista todo, fue parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo, el Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, 2 varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal, tiene 80 y... No, no tiene 80, tiene 78 más o menos, ¿no? El cardenal Vergés, un español, capacísimo. Había sido secretario del cardenal Pironi, un hombre de mucha experiencia, ama la Argentina. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven, las mujeres resuelven y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno de altísimo nivel, madre de familia, profesional, y después se dedicó a la política y le está yendo bien. Y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar. Nadie lo podía resolver y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho, sobre que es una mujer. Me miró, silencio. ¿Cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé, pero
como hacemos la mamá, resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse. Esto fue un cambio importante. Impresionante, las palabras, sí, muy lindo. Sí, un cambio, eso que decía el Papa en el reportaje, que se nota que debe tener un año más o menos, eso se cambió ahora ya porque la vicegobernadora es gobernadora. Es una mujer. Y es una mujer, es una una monja. Es la primera vez que en el Vaticano una mujer ocupa ese lugar, gobernadora de la ciudad, o sea, es la jefa de, digamos, no jefa de Estado porque es el Papa, pero digamos es la persona que maneja la ciudad del Vaticano, ¿no? Y después ha hecho otro nombramiento muy importante, hará 2 meses, 3, que también lo que es el dicasterio para la vida de los religiosos es como si yo te dijera el ministerio del interior o el ministerio de economía de un país. Hay un ministerio en el Vaticano que es el que coordina todo lo que es la vida religiosa, los frailes, los monjes, las monjas, no los curas, pero sí todo lo que es la vida religiosa. Y siempre fue un cardenal, y ahora el Papa puso a una monja, una mujer ex psicóloga, se nota que es una persona joven, misionera en África, una mujer realmente de armas tomar, la puso como prefecta y como viceprefecto a un cardenal, ¿no? Lo cual es un orden, a ver, es simple, no es ninguna, pero digo, es novedoso, es la primera vez, ¿no? Y también puso mujeres en el nombramiento de los obispos. El dicasterio para los obispos, que está presidido por un cardenal, tiene un grupo, yo no entiendo mucho, pero tiene un grupo de personas que, bueno, van viendo el perfil de los candidatos, llamémosle así, y creo que ahí agregó, creo que son 2 o 3 mujeres, de los 5 creo que son 2 mujeres, de las cuales creo que son 2 argentinas. Fue un papa que habló de temas nuevos, quizás. Habló mucho de medio ambiente, habló de inmigrantes, por supuesto en contra de la guerra, y de las minorías. Compartimos este extracto hablando de homosexualidad. Lo que dije 3 cosas sobre las personas de tendencia homosexual. Una en Brasil, que es la que usted menciona, y dije así: si una persona de tendencia homosexual es honesto y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? En el viaje de vuelta de Irlanda, me preguntaban, dije, yo les pido a los padres que si tienen un hijo con tendencia homosexual o una hija, que los tengan en su casa, no los echen como castigo, que los acompañen. La tercera fue en la entrevista a Associated Press, donde hablé de la criminalización. Y la criminalización es un problema serio. Hay alrededor de 30 países que de un u otro modo tienen criminalizado esto. Y casi 10 la pena de muerte, ¿no? Casi 10. Son las 3 veces que hablé públicamente sobre el tema, ¿no? A mí la gran respuesta a aquello es Jesús. Todos, adentro todos. Cuando los exquisitos no quisieron ir al banquete, dice, vayan ahí al cruce del camino y llamen a todos. Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos, todos. O sea, la iglesia es para todos. Y cada uno resuelve sus posturas ante el Señor con la fuerza que tenga. Esta iglesia es pecadores. La iglesia de santos no sé dónde está. Acá somos todos pecadores. Y ¿quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Hermosísimo. La iglesia para todos. Todos adentro. Una idea que se nota que ha venido, a ver, toda la vida fue así el Papa, pero esto de todos, lo repetía en estos últimos 2 años. Era como, viste que las personas ancianas a veces al final de su tiempo van sacando las cosas que tienen en lo más profundo del alma, ¿no? Y llamaba la atención esta insistencia, ¿no?, del Papa. Todos, lo repitió muchas veces. Bueno, con este ámbito de la comunidad LGBTB también, ¿no? Siempre, bueno, se manifestó cercanos, participaron 2 sacerdotes que están trabajando en las comunidades LGTB, bueno, y tiene otro nombre más que no lo recuerdo. 2 sacerdotes que están trabajando con estas comunidades en Estados Unidos participaron del sínodo de los obispos.
que bueno, esto fue también para alguna gente que se puso mal, ¿no? Porque bueno, no están de acuerdo y sin embargo él siguió adelante. O cuando él hizo el reportaje que lo vimos, vos lo guiaste, ¿te acordás? En la parroquia. Sí, una entrevista con jóvenes. Una entrevista con jóvenes, que una de las jóvenes dijo, yo soy no binaria, ¿usted sabe lo que es esto? Sí, sí, le dijo. Y siguió hablando como si nada. Con total naturalidad, hay lugar para todos. Exacto, ahí, sí. Sí. ¿Lo conociste, lo pudiste ver personalmente en alguna ocasión ya cuando era papa? Cuando era arzobispo, vos sabés que yo nunca me acerqué porque me daba pánico. No sé por qué, yo no soy una persona tímida, como verán, pero Bergoglio me daba como un cierto respeto, nunca lo pude saludar. Estuve al lado, cerca, cuando arzobispo, en varios lugares, pero nunca me animé a saludarlo, no sé por qué, no. Y cuando fue papa, bueno, tuve la posibilidad de ir 2 veces, 2 días seguidos lo pude saludar, en una misa privada, cuando él fue electo papa, celebraba misa en Santa Marta todos los días, como cualquier papa, y había un grupito de personas que podían asistir. Y un día, bueno, yo estaba justo estudiando ahí en España, entonces pude ir, me consiguieron la entrada y pude ir. Y ahí lo pude saludar, participé de la misa y lo saludé, y a los 2 días participé de la audiencia pública y también pude saludarlo. ¿Qué impresión te dio cuando lo tuviste ahí cerca? La primera vez fue como muy impactante porque yo tenía que acercarme y es como que uno te tiembla todo, aparte en un lugar, Santa Marta es muy sobrio todo, pero digamos es un lugar que, bueno, evidentemente está el Papa, ¿no? Entonces hay todo un montón de cuidados y que uno tiene que, te sacan como que uno queda así duro, ¿no? Pero la segunda vez, pero igualmente lo vi muy cercano, a pesar del respeto y del, digamos, un cierto decoro que hay que cuidar, no se podía sacar fotos, no se podía, un montón de cosas que son propias de un jefe de Estado en este caso, ¿no? O por seguridad incluso, pero muy cercano. Por ejemplo, me preguntó por el obispo en el momento, porque bueno, claro, lo conocía obviamente, ¿no? Cuando yo le dije de dónde era. Y la segunda vez que lo vi, que claro, yo estaba en la valla y él se acerca, y ahí sí es distinto porque uno va viendo los gestos que va teniendo el Papa, cómo se va acercando a la gente, cómo dialoga con la gente, lo que le dice la gente, porque claro, era más público, a pesar de que no todos podían darle la mano, pero bueno, era más multitudinario, y realmente impresionaba esa cercanía, ¿no? Y la atención. Es curioso porque él como que prestaba atención a cosas que la gente le decía, o por ejemplo, yo me acuerdo en ese momento le llevé una carta, yo estaba en una comunidad que es Carlos Casares, que es de origen judía, y yo le llevaba una carta de una médica judía mía, que le contaba, no sé qué le contaría, pero bueno, y cuando le dije una comunidad judía, el Papa me miraba, o sea, un hombre que estaba atento a lo que uno le decía, que aparte, viste, Carlos Casares, como yo digo, Trequelau, que en el mundo es una ciudad pequeña, ¿no? Sin embargo, siempre esa mirada cercana, ¿no? Él había elegido vivir ahí en Santa Marta, una residencia muy austera, ¿no? Sí. En el Palacio del Vaticano. Exacto. Una elección también de una vida más simple. Eso fue hecho por Juan Pablo II para los cónclaves, porque los cónclaves, claro, cuando creció el número de cardenales, en los palacios apostólicos no había habitaciones. Entonces tenían que dormir, dicen, en lugares así, en catres, pero claro, los baños, cosas íntimas, ¿no? Que era muy difícil mantener. Y Juan Pablo II dice, bueno, hay que hacer una casa, no sé, un hotel, digamos. Y bueno, ahí surgió esto, pero claro, es un hotel... Son como un departamento. Claro, no son habitaciones nada más. Él comía en un comedor común, con gente yo no, pero hay curas amigos y obispos amigos que han ido, él los recibía en el comedor y comía con ellos, iba con una bandejita, claro, cuando caminaba más, ¿no? Y con una bandeja a buscar la comida. Después parece ser que se la recortaron porque él comía y había engordado. Y le gustaba mucho la pasta, pero después ya le ponían un poco más acotada la cosa. Pero si no, era una persona con una sencillez impresionante, ¿no? Llama la atención estas primeras horas después de su muerte, que se lo recuerda con alegría, ¿no? Una persona cercana, alegre. Exacto. Y que dio todo lo que tenía que dar. Y bueno, ya es un poco su Pascua, ¿no? Ahí estoy viendo las fotos de la Pascua de anoche.
noche, es su Pascua, ¿no? Y yo creo que se vive así, ¿no? Con el dolor, por supuesto, que uno hubiera querido que siguiera más, pero dio hasta ayer que estuvo en la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos y tuvo la visita, el recorrido de la plaza, bueno, dio todo, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dejar en este recuerdo del Papa Francisco? Yo creo que nos deja un modo de ser evangélico que nos hace bien. Siempre los personajes evangélicos, llamémosle evangélicos, personas que encarnan actitudes de Jesús, ¿no es cierto? Refrescan el alma. Es como que me viene a la mente, perdonen que hable de Trenque, pero digo al Padre Pedro, que era un hombre de una sencillez increíble, ¿no? Y que vos lo veías, podía estar en contra, a favor, discutir un tema, no había problema, pero vos no podías dejar de ver que su mirada era transparente, que sus palabras eran francas. Y el Papa Francisco igual, ¿no? Vos veías eso, creo que nos deja un modo desacartonado, habría que estudiar las personas, un nuevo modo de ejercer el magisterio pontificio. Antiguamente el magisterio era hacer una carta y firmarla y bueno, y que los demás obedezcan. Y el Papa ha empezado un cambio en lo que es el magisterio pontificio, desde los gestos, desde las actitudes, desde no a lo mejor un mensaje protocolar, sino bueno, esto que dijo con los periodistas argentinos, que todo el mundo le ha hecho reportajes y se fueron lindísimas palabras. Creo que es un modo de ser nuevo que ha implementado, que la verdad nos hace bien.